Muy bien, los invitamos a participar en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Venezuela y responder la siguiente pregunta. ¿Usted cree que en las elecciones regionales del próximo domingo, que las vamos a analizar hoy aquí en el programa La Noche, los venezolanos deben votar o deben abstenerse? Ese es el debate que hay en este momento en el país bolivariano. Para ello hemos invitado a dos panelistas. Quiero saludar en nuestro centro internacional de NTN 24 a Berenice Gómez, reconocida periodista venezolana, perseguida actualmente por el régimen de Nicolás Maduro. Fue candidata también independiente a la Asamblea de Venezuela en el año 2015. Berenice, bienvenida al programa La Noche. Un placer, Jefferson, a tu orden. El gusto es mío. También quiero integrar hasta ahora en el sitio de la noticia. En Caracas, Venezuela, está Osvaldo Ramírez, es director de la consultora política ORC, que se especializa en estrategia, riesgo político y campañas electorales. Bienvenido al programa La Noche. Feliz noche, Jefferson. Feliz noche, Berenice. Feliz noche a todos. Vamos a estar analizando con ustedes dos, haciéndoles a nuestros televidentes también una radiografía sobre lo que sucederá este domingo en Venezuela. Berenice, ¿cuál es la importancia que tienen estos comicios en este momento específico que enfrenta tu país? Bueno, mira, es demasiado importante. Primero porque significa el final de una burla. Porque el Castro, madurismo, chavismo en Venezuela ha venido haciendo lo que le da la gana. A ver, ayer jugó la selección de Colombia contra Perú. Imagínate que el árbitro llegara y cambiara las reglas del juego antes de que entraran, durante el juego y al final del juego, y después te dieran, no puedes seguir jugando, Falcao. Tú no tienes el color que a mí me gusta y lo saquen. Tiene la importancia de que al final de esto vamos a ver una gran farsa que va a quedar evidenciada. Los venezolanos hemos ido a votar todas las veces, hemos hecho como 19 elecciones y todas las veces decimos, bueno, ¿será que van a hacer trampa? Bueno, pero vamos a ir todos a votar, porque no podemos renunciar a la posibilidad de votar. Me duele no votar, vamos a votar, no le demos la oportunidad, no le permitamos la trampa o vamos a evidenciar la trampa. Al final, al día siguiente, de que tú vas porque vas a ganar el partido de fútbol, te consigues que perdiste todo. Pero en el caso de las elecciones de la Asamblea, las últimas, ese es un escenario bien particular. Allí la oposición logró la mayoría de los escaños. 7,5 millones de personas. Y después esa asamblea le quitaron todas las facultades. El chavismo sacó a Falcao, dijo que el entrenador no servía para nada, que no eran 7 jugadores sino 19 y que la pelota era cuadrada. Y al día siguiente, a los 2 meses, ya no tenías la mayoría que habías votado, ya no tenía Amazonas, por ejemplo, un estado en donde los votantes no existen. Los mató el CNE de un solo golpe. 3. Los juramentaron, los desjuramentaron, no los juramentaron. Es decir, todo se perdió. Osvaldo, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que la oposición debió haber tomado esta decisión? ¿Está usted de acuerdo con que la oposición en este momento, o por lo menos un sector de los disidentes, esté promoviendo la participación en este proceso electoral de este domingo? Bueno, Fira, efectivamente la oposición no obtuvo la oportunidad de explicar qué significaba el paso táctico de participar en esta elección para tratar de seguir dibujando esa línea roja que el régimen sigue comiéndose. Por una parte, muy clara, de cierta forma la gente, la opinión pública sigue insistiendo en que la oposición debe participar. Y de hecho, de acuerdo al más reciente estudio Benebarómetro, da cuenta de que 75% del país aspira y cree que la oposición debe participar, y cuando ves estrictamente el clúster oposición, que es cerca de 50% de la autodefinición política, 30% de oficialismo y 20% de no alineados, en el clúster estrictamente opositor, el 96% dice que debe participar. El tema de la abstención ha terminado siendo de algunos opinadores, de alguna opinión calificada, pero no termina siendo algo que esté totalmente metido en la cultura política y en el ADN del venezolano, correcto, quien todavía aspira a dirimir el conflicto por la vía electoral. Berenice, vamos por partes porque es un tema muy álgido el que en este momento estamos analizando. ¿Ha logrado la oposición, es decir, aquel sector de los disidentes que decidieron participar en este proceso electoral,
¿Han logrado sintonizarse con los ciudadanos de la calle, con aquellos que se preguntan cosas tan elementales como, por ejemplo, ¿para qué participar si posiblemente no se van a reconocer los resultados reales, no hay transparencia, no hay neutralidad? Y si llegase a haber neutralidad y transparencia, más adelante aquellos que ganen les van a quitar su inmunidad, los van a meter a la cárcel o inclusive les van a quitar sus competencias, como ha sucedido con varios gobernadores de la oposición en este momento, entre otros, por ejemplo, con Enrique Capriles. ¿Ha logrado la oposición explicarle eso al ciudadano? Para nada. Para nada. Y además, Venezuela parece un fenómeno loco. Somos muy demócratas. Nos hemos resistido a que nos dominen los cubanos como un Estado libre asociado. Hemos denunciado el régimen y nosotros votamos. Pero resulta que en Venezuela hay una cantidad de personas que no existen, que no son visibles, que no aparecen en el panorama, que son la disidencia, no, sino la resistencia. Son los muchachos que salieron a caerse a piedra con la policía, los que se tomaron los gases, los que fueron torturados, los que quedaron tuertos, los que quedaron locos. Escúchame, porque quedaron locos, muchos de ellos. Los padres de esos niños que cayeron como presos políticos, que los han ido a visitar y que han caído en la varaunta de lo que significa ser preso político en Venezuela. Ellos no existen. No existen los defensores de esos muchachos. A ellos, vox clamantis in deserto, esos muchachos los llevan, los torturan, los violan, les ponen electricidad en los testículos o en los pezones a las muchachas y las violan delante de los compañeros. Esos muchachos no existen. ¿Qué quiero yo decir con esto? Esta reláfica que te dice. La oposición venezolana no ha ni siquiera volteado a mirar hacia dónde están esos muchachos. ¿Y tú te acuerdas, Jefferson, de qué tamaño eran las manifestaciones? Porque ustedes han seguido eso aquí. ¿Cuánta gente se enfrentó contra la Guardia Nacional y cuánta gente salió herida? Hubo días que salieron 400 heridos en una sola ciudad. ¿Y qué va a pasar, Berenice, con esos venezolanos? ¿Saldrán a votar este domingo o crees que, por el contrario, van a estar más del lado del abstencionismo? Yo creo que en un principio dijeron, no, yo me abstengo. Mi hijo no murió para salir a votar, para que un gobernador lo utilice, como lo han hecho. A Neomar lo han utilizado para salir a votar. Después, la campaña que ha hecho la oposición para satanizar al que se ocurre decir, yo, ¿y para qué voy a votar si no hay garantía? Yo, si van a meterlo preso como Antonio Ledesma. Ha sido una campaña brutal de satanización, algo así como, tú, Jefferson, tú como que tienes cara de que eres pagado por el gobierno, infiltrado. Tú debes ser madurista. Y es una cosa terrible. Creo que la gente va a salir a votar para dar la última esperanza de, bueno, no quedó por mí y fue la trampa que hizo la MUD. Si no vas a votar y yo pierdo, tú eres el culpable porque no fuiste a votar. Osvaldo, sobre ese punto, en este momento, ¿cómo están los sondeos? El panorama es el siguiente. Por un lado, el oficialismo, el chavismo, que aspira a ganar las elecciones, pero por el otro lado está una oposición que parece estar dividida entre aquellos que dicen que, o por lo menos promueven, para que los venezolanos participen de este proceso electoral, y otro sector de la oposición que dice que deben abstenerse. ¿Cómo están las cargas en este momento? Bueno, mira, lo primero es que en este tipo de procesos regionales el promedio de participación histórico es cercano al 54%, ¿ok? Hace unos 10 días la intención de voto dura de la gente que participara o dice que va a participar en este proceso el próximo domingo se ubicaba en cerca del 53%. Hace 3 días aproximadamente esto subió a cerca del 64-65%, por encima del promedio histórico que ha tenido este tipo de eventos electorales. Por otra parte, ha subido el nivel de intención de voto de participar por parte de la oposición. Eso se encontraba cerca del 50% del opositor que quería participar. Hoy día estamos hablando de cerca del 75% del opositor que quiere participar. Aquí me permito hacer una pequeña distinción. Ustedes plantean y dicen que la oposición está dividida. Si bien puede existir la realidad dentro de los 6 grandes partidos de la oposición, que son los que lograron una validación hace poco con el Consejo Nacional Electoral, ha habido desde hace cerca de 18 meses 2 grandes tesis. La primera tesis es vamos por el poder completo, vamos a tratar de cambiar el modelo, esa tesis maximalista.
en donde se circunscribe quizás el grueso de la población, y una tesis minoritaria donde ha estado partidos como Acción Democrática, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo, partidos que terminan siendo minoritarios en efectos de la simpatía de la gente, más no así en la sobrerepresentación que tienen dentro de la mesa de la unidad, que aspiran a una tesis incrementalista. Vamos a conseguir el poder muy poco a poco, participemos poco a poco en estas elecciones, hasta llegar al poder de cierta manera de la presidencia. ¿Cuál es la gran paradoja? Que hoy tú estás trabajando en función tácticamente de poner, insisto, la línea roja para decir, este gobierno sigue siendo una dictadura. Y a partir de eso, presionemos, ganando el mayor número de gobernaciones posibles, y ahí creo que lo podemos conversar más adelante, cuánto puede ganar la oposición, cuánto puede ganar el gobierno. El punto es muy claro, cómo a partir de este hecho, en donde volvemos a demostrar que somos mayoría electoral, vamos a presionar para unas elecciones presidenciales transparentes, con observación internacional y con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Berenice, muchos televidentes en este momento a través de Twitter se preguntan si no es una contradicción que la oposición plantee a nivel internacional, sus principales líderes planteen que en Venezuela hay una dictadura y al mismo tiempo participen de un proceso electoral. ¿Eso cómo se puede explicar? Don Jefferson, se lo voy a volver a decir, en el último pedacito le dije, la MUD y el régimen nos hizo una tremenda trampa. Nos lanzó las elecciones cuando las calles estaban torciéndole el brazo al gobierno de Cuba, que es el que manda en Venezuela. Y dijeron, caramelito ideológico, ¡suá! ¿Quieres ser gobernador? Toma, aquí tienes tu caramelito ideológico, aquí lo tienes. Nos tiró la trampa. ¿Qué pasa? Mira lo que dicen los presidentes y los expresidentes. Ir a esas elecciones, aceptar esas elecciones es para que la gente afuera diga, ¿pero cuál régimen? ¿Pero cuál dictadura? Allá ya los venezolanos resolvieron todos sus problemas democráticamente con una fiesta electoral que viene. Pero acuérdate de Cataluña. Ayer cuando el señor Puigdemont dijo que decretaba la libertad de Cataluña, los catalanes hicieron ¡ah! Y al ratico dijo, bueno, pero será para después. ¡Ah! ¿Qué va a pasar el día siguiente, el 16? Tú me dirás. A Nicolás Maduro poco parece importarle su baja popularidad, su cuestionada legitimidad y su pésima imagen a nivel internacional. A juzgar por los recientes hechos, el heredero del chavismo parece estar dispuesto a todo para atornillarse en el poder, incluso a llevar a cabo cuestionables maniobras para quedarse con la mayoría de los estados que este domingo hacen parte de las elecciones regionales y que están en juego en estas votaciones. Veamos cómo ha sido la estrategia del chavismo de cara a los comicios regionales. La última vez que Venezuela se enfrentó a unas elecciones fue en medio de un convulsionado ambiente político. Tras meses de sangrientas protestas en contra de las políticas de Nicolás Maduro, el 30 de julio se llevó a cabo la votación para una Asamblea Nacional Constituyente que Maduro confeccionó a su medida, en la que no participó la oposición y que generó el rechazo de la comunidad internacional. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó. Hoy, unos nuevos comicios vuelven a dibujarse en el panorama, mientras el régimen y la oposición intentan, entre acusaciones y versiones contradictorias, avanzar en un supuesto diálogo. Persecución a la oposición. Para estos comicios, el cuestionado poder electoral inhabilitó a al menos 16 mandatarios locales de oposición por estar vinculados en algún tipo de proceso judicial o simplemente por un decreto de anulamiento político que se creó bajo la constituyente de Maduro. Y cree que ahora se va a inscribir después que llamó a quemar Venezuela o se fue por el mundo diciéndole que vamos a invadir Venezuela. Usted rodó, papá, ¿oyó? Leopoldo López, Antonio Ledesma, David Smolarsky, Ramón Muchacho y Enrique Capriles son solo algunos de estos nombres que no podrán participar en estas elecciones. El juego de fechas. Estos comicios regionales debieron cumplirse en noviembre del año 2016, pero el CNE decidió aplazarlos 6 meses, alegando que la crisis económica obligaba a esta determinación. Sin embargo, pasados los 6 meses, el gobierno pospuso nuevamente las elecciones, pero en vez de regionales, realizó las votaciones de la constituyente. Las restricciones del régimen. Divide y vencerás.
Así reza el adagio popular que Nicolás Maduro parece haber aplicado a la perfección en Venezuela. Con la convocatoria de los comicios regionales, no solo logró dividir a la oposición frente a la participación en estas elecciones, sino también el Consejo Nacional Electoral prohibió inscribir candidatos que se presentaran por la Mesa de la Unidad Democrática en 7 de los 23 estados del país, argumentando que existen decisiones relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado en estas jurisdicciones. Dado como legal el delito electoral. Una cosa absolutamente ilógica, una cosa que lamentablemente nos hace ver que estamos en un país donde no hay igualdad de oportunidades y donde el mismo ente electoral es quien promueve la confusión y quien le termina quitando derechos al elector. En julio pasado, el país estaba encendido. Se escuchaban balas, bombas lacrimógenas, tanquetas, había muertos y heridos. Millones de venezolanos se habían rebelado contra lo que consideraban la dictadura de Nicolás Maduro. Lo arriesgaban todo, incluso hasta se hablaba de una guerra civil. Hoy ya no se escuchan los disparos de la Guardia Nacional o de la Policía Bolivariana, ya no hay gente cerrando las calles y ya no hay multitudinarias marchas. En Venezuela la batalla campal mutó a otro plano, el de unas elecciones que aunque democráticas son controladas por un chavismo atornillado al poder, que a juzgar por todo lo anterior sigue el libreto de una verdadera dictadura. Señores, canten fraude en el idioma que le dé la gana, pero gobernación ganada, gobernación que asumimos para gobernar para el pueblo, sin vacilaciones. Vamos nuevamente a Caracas, a Venezuela, con Osvaldo Ramírez. Veamos en este informe, Osvaldo, cómo en tan solo 4 meses Venezuela pasó de los choques, de los disturbios, de las protestas, de la represión violenta de estas manifestaciones, a una completa calma en este momento. ¿Cómo se puede explicar eso, Osvaldo? Bueno, fíjate, lo primero, las protestas venían disminuyendo de manera importante ya hacia cercano el mes de julio. Hubo ciertas escaramuzas, el conflicto de cierta forma hacia la Asamblea Nacional Constituyente y lo que representaban 2 hitos, una consulta popular, un plebiscito del 16 de julio y el acto del Constituyente del 30 de julio, de cierta manera comenzaban a generar un proceso de cierta forma de ir disminuyendo esa presión de calle. Esto viene acompañado primero por el agotamiento de la forma de protesta, luego segundo porque ahí ya la unidad, entre comillas la mesa de la unidad, había partido hacia 2 grandes posiciones. Una parte seguir en la calle protestando y otra parte tratando de buscar nuevas fórmulas que generaran un diálogo para tratar de destrancar el juego, acompañado de cierta manera por la comunidad internacional, que ya venía diciendo claramente que iba a aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro, como efectivamente se han venido dando por parte de Estados Unidos, de Canadá, y hace apenas unas horas se rompió de cierta manera el veto que tenían Portugal y Grecia para efectos de darlo un preacuerdo de unas sanciones que pueden provenir de la Unión Europea y que vienen además casadas con el probable resultado del 15 de octubre. Lo segundo, muy claro, es que entraba de cierta forma el proceso vacacional, el proceso de descanso de verano en el país, y ese descanso de verano históricamente en este país ha hecho y ha conducido a que haya menos conflictividad social. Esa conflictividad vuelve a estar en aumento, hoy causada principalmente por una crisis de bombonas de gas, por un alto costo de la vida, por una posible estallido social por la falta de dinero en efectivo que hay sobre el país. Vuelven a haber unas condiciones que comienzan a crecer y que pueden potenciarse posterior al 15 de octubre, cuando la gente de cierta forma vuelva de nuevo a la calle para exigir estos cambios. Berenice, ¿cuál es su opinión? Perdón, pero no estoy de acuerdo con Osvaldo para nada, y con todo el respeto del mundo te lo voy a decir. En julio, las fuerzas del régimen se metieron en Los Verdes, mataron los perros, mataron a las mascotas. Es que yo tengo que decir tantas cosas que si yo les digo, tú vas a decir, esta señora se volvió loca, ¿ok? Mataron los perros,
las puertas que no se abrían en los grandes edificios que se llaman Los Verdes, que quedan en el Paraíso, les dispararon, sacaron a la gente a golpe. Reverol necesitaba 60 detenidos, se robaron todo lo que pudieron robarse de las casas. Cuando la gente le decía dónde están las órdenes de allanamiento, ellos decían, estamos en dictadura no se necesita orden de allanamiento. Y se llevaron no sé cuántas personas presas, pero no fue en Los Verdes, también fue en las Torres del Saladillo, fue en Palaima, fue en la Saladillo, queda en Maracaibo, fue en Barquisimeto, fue en Valencia. La oposición estaba muda y acompañando a las manifestaciones, tragando bombas lacrimógenas. Y después de eso, la resistencia quería seguir estando en las calles y seguía estando en las calles. Y llegó el gobierno y anunció las elecciones. Es que es demasiado conmovedor para mí decírtelo. Anunció que iba a haber elecciones. Ellos salieron a decir, Freddy Guevara, que iba a haber elecciones y todas las mujeres dijeron, ustedes se van a lanzar para unas elecciones y yo voy a seguir poniendo a mis hijos para que los maten. Y no permitieron que los muchachos salieran. Eso de que venía el receso anual de las vacaciones, no contó para eso. Nosotros tuvimos un mandato al que todos acudimos, que fue el 16J, que fue el triple visito, en donde nos preguntaron 3 cosas y la oposición se pasó las 3 cosas por el arco del triunfo. Y logramos el doble de los votantes que se lograron para llevar a la Asamblea Nacional. Vimos a la Asamblea Nacional desaparecer. Vimos que la ayuda internacional se desviaba, ya no nos hacían caso porque la oposición había pactado con el gobierno. Las mujeres dijeron, no sacamos más a los hijos porque yo no voy a exponer. Las madres que agarraban a los médicos y le decían, mi hijo, dígame que mi hijo no se murió en balde porque lo hizo por la libertad de esta patria. Todos los entregaron. Nos volvieron a vender. Nos volvieron a vender toda la resistencia venezolana como nos vendieron en el 2014, señores. Eso clama ante los ojos de Dios y perdóname que me extendí, discúlpame. No, de ninguna manera, Berenice, porque realmente hace parte de esas preocupaciones que hay en este momento, en ese electorado que este domingo tendrá la posibilidad de participar de unos nuevos comicios y precisamente el significado que tienen esos comicios polariza y también divide en ese momento a los venezolanos. Osvaldo y Berenice, vamos a hacer una primera pausa comerciales. Yo invito a nuestros televidentes a que sigan participando. Hoy les estamos preguntando lo siguiente. ¿Ustedes creen que en las elecciones regionales de este domingo los venezolanos deben votar o deben abstenerse? Es la pregunta que les planteamos el día de hoy. Leamos algunas opiniones que nos llegan en este momento en el programa La Noche. Gutimac dice lo siguiente: debe haber abstención porque ¿para qué participar en algo que ya está manipulado por el oficialismo? Virginia nos dice lo siguiente: la oposición debe votar, si no lo hacen le darían motivos a Maduro para decir que el oficialismo es mayoría y que siga destruyendo el país. Villaluna dice lo siguiente: los mismos que llaman a votar después dirán el Consejo Nacional Electoral nos hizo trampa y seguiremos con la misma historia. Nuestros televidentes que nos ven en Venezuela a través de nuestro canal de YouTube, en este momento también opinan a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.